Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga, esperando que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, esperando que el glorioso Espíritu Santo de Dios les guíe en el día de hoy. Mis hermanos, hoy tenemos un tema el cual queremos detallar prontamente en varios minutos. La gracia elimina los mandamientos. O sea, yo le hago esa pregunta: ¿la gracia elimina los mandamientos? De ninguna manera. Nosotros nos damos cuenta que este tema ha sido de gran controversia a lo largo del cristianismo, a lo largo de la vida cristiana del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos comprendido mal o malinterpretado lo que Cristo vino a hacer en la tierra, lo que Cristo vino a hacer con nosotros, a darnos redención a nosotros para tener una nueva llave, un nuevo acceso a nosotros poder entrar a la gloria del Señor. Nos damos cuenta que, mis hermanos, uno de los versículos más fundamentales para malinterpretar lo que es la gracia de Cristo es cuando en Romanos 6:14 la palabra allí nos puede enseñar: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dando a entender a la gente que ya no viven bajo la ley, sino que viven bajo la gracia. Y lo que el versículo está diciendo, o sea, ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque nosotros vivimos bajo la gracia de Cristo. Es de entender de aquellos que viven bajo la gracia de Cristo habrán cumplido el mandamiento. No tendrán por qué cumplirlo otra vez, porque ya han cumplido el mandamiento. Aquellos que viven bajo la gracia de Cristo están cumpliendo mandamiento. Esto es lo que quiere dejar dicho el versículo. No es que ahora vivir bajo la ley, yo vivo a la gracia de Cristo y lógicamente, o sea, voy a obviar todos los mandamientos porque no tengo que cumplir los mandamientos y voy a vivir como quiere. Sabemos que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si el pecado es la transgresión de la ley, no podemos vivir en transgresión, porque si vivimos en transgresión, entonces no estaríamos bajo la gracia. Y los que no están bajo la gracia es porque no cumplen mandamientos. Los que están bajo la gracia es porque cumplen mandamientos, no transgreden la ley, no transgreden los mandamientos. Y cuando hablo de la ley, no estamos hablando de leyes como por ejemplo sacrificar a un cordero, sacrificar esta cosa para redimiento de pecado, porque entendemos que Cristo ha hecho ese milagro, ese regalo a nuestras vidas de que la redención es a través de Cristo. La redención es a través de Cristo. Ahora, los mandamientos son para nosotros darle cumplimiento a través de la fe en Cristo. Nos la pusieron más fácil cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, redimió su sangre por cada uno de nosotros, fue al madero, murió en el madero por cada uno de nosotros y redimió esa sangre para redención de nuestros pecados. Eso no nos da a nosotros a entender de que nosotros no podemos transgredir. Nosotros transgredimos y salimos de mandamientos. Y al salir de los mandamientos, entonces nosotros estamos transgrediendo y cometiendo pecado, porque todo pecado que usted comete es una transgresión de una ley que Cristo o que Dios ha puesto. Y aquellos que no cumplen mandamientos, pues entonces hacen al Padre mentiroso, creyendo que Cristo eliminó los mandamientos de su Padre. Esto es algo que muchas personas malinterpretan en las Escrituras. Ya no tengo que guardar los mandamientos porque la gracia de Cristo me ha cubierto. Y toman esto para hacer su libertinaje y vivir como quiere, sin cumplir, sin sujetarse a la ley de Dios. La ley era para los judíos. Muchos dicen esto. Ahora vivimos por fe. Pero la fe sin obra es muerta, dice la palabra del Señor. ¿Y cuál es la obra? La obra es el cumplimiento de los mandamientos. ¿Cuál es la obra? Cumplimientos de los mandamientos. ¿Cuáles son los frutos? Cumplimiento de mandamientos. Aquellos que dan frutos son gente que es humilde, bondadoso, misericordioso, gente que tienen dominio propio, gente que se guardan para Dios, son gente que guardan los mandamientos.
Entonces, esa falacia de creer que vivimos bajo la gracia de Cristo para vivir nuestra vida a nuestra manera, vivir pecando, estar en el pecado y creer que estamos salvos, es una mentira. Tenemos que entender que sin ley, entonces no habría pecado. Entonces no habría necesidad de redención. Si Cristo vino a abolir la ley, si Cristo vino a eliminar mandamientos, entonces no habría necesidad, no habría pecado, no existiría una infracción. ¿Por qué? Porque no habría ley, porque Cristo la habría eliminado. Y eso no es de esta manera. Oye, versículos que toman para malinterpretar la gracia de Cristo. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, según Romanos 6:14, que lo acabamos de leer. Pero también toman el libro de Gálatas 3:10 para decir: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y es así. Aquellos que creen que el sacrificio de Cristo no vino a abolir, o más bien a eliminar, algunas obras de la ley. Por ejemplo, como lo que acabamos de hablar, el sacrificio, la redención de Cristo. Ya no es necesario redimirme a través de la sangre de un macho cabrío. No, ¿por qué? Porque Cristo fue el Cordero perfecto inmolado por cada uno de nuestros pecados. Entonces debemos de entender de que hay cosas que son, por ejemplo, algunas leyes que fueron quitadas porque no eran carga para nosotros. Por eso es que Jesús dice: vengan los sedientos, vengan los cansados a mí, que yo lo haré descansar. A otro de otra dice: mi yugo es fácil de llevar, porque el yugo de la ley, el yugo de la esclavitud en la que nosotros estábamos antes de Cristo hacer el sacrificio, antes de Cristo venir en redención, en rescate por nuestras vidas, era muy pesado. No podíamos cargarlo. Cristo vino y no hizo la carga más ligera. Cristo vino y no hizo una forma de nosotros poder lidiar, poder llevar esta carga. Entonces, nosotros que queremos ignorar esto, que creemos que los mandamientos Cristo los eliminó, entonces hay problema, porque Cristo estaría en contra de la voluntad del Padre. Fue el Padre el que puso estos 10 mandamientos. Si el Padre puso los 10 mandamientos, ¿por qué es de nosotros eliminar los 10 mandamientos si en ninguna parte de las Escrituras explica que los mandamientos han sido eliminados? Uno de los versículos que toman para creer que solamente se deben cumplir 2 mandamientos es cuando Jesús dice, Jesús dice, el tal mandamiento es el amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él no está diciendo que solamente son esos los mandamientos. Jesús está diciendo que aquellos que cumplan con estos 2 mandamientos cumplirá con toda la ley. Porque aquellos que cumplen estos 2 mandamientos, la gracia de Cristo está en ellos. La gracia de Cristo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Aquellos que aman al prójimo como a sí mismo es porque tienen verdaderamente el amor de Cristo en ellos y la ley se cumple en ellos. Ya la gracia de Cristo está en ellos, los mandamientos han sido cumplidos en su vida por el amor a Cristo y sus ordenanzas. Libro de Efesios 2:15. También está el libro de Gálatas 5:18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y es cierto. Si sois guiados por el Espíritu, no estoy bajo la ley. ¿Por qué? Porque si ando en el Espíritu es porque he cumplido la voluntad de Dios, es porque estoy en voluntad de Dios, es porque estoy cumpliendo los mandamientos de Dios. O sea, no me es contraria a la ley. ¿Por qué no me es contraria? Porque no la transgredo. ¿Por qué no soy contrario a la ley? ¿Por qué? Porque no estoy transgrediendo la ley. Y al no transgredirla, ya no vivo bajo la ley. Vivo bajo la gracia de Cristo. Ya la ley no sirve para mí. ¿Por qué la ley no sirve para mí? Porque le he cumplido. Aquellos que cumplen la ley no tienen la necesidad de la ley, porque la han cumplido. La ley se hizo para los transgresores. La ley se hace para los malhechores. La ley se hace para aquellos que se desenfrenan y no pueden cumplirla. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de cumplir la ley
si no fue hecha para mí? Si la ley no fue hecha para mí, es porque la he cumplido, es porque no tengo necesidad. La Biblia dice: no robarás. Si yo no soy ladrón, no tengo la necesidad de esa ley, porque la he cumplido, no la cometo, no cometo esa infracción. Es necesario que tú entiendas y despierte tu mente para que puedas entender este tema que tan por largo tiempo ha sido tergiversado y ha sido mal interpretado. Entonces, si yo no transgredo la ley, no tengo necesidad de la ley. La ley se hizo por una necesidad, la necesidad de los transgresores. Este pueblo necesita leyes. ¿Para quiénes las leyes? Para que los que la transgreden, aquellos que roban, aquellos que matan, aquellos que hurtan, aquellos que son violadores, aquellos que son estafadores. Para eso es la ley, para regularizar el comportamiento. Entonces, si yo me comporto bien, no tengo necesidad de que mi padre me jale a capítulo, me ponga un castigo. ¿Por qué? Porque yo cumplo con lo que mi padre ha dicho. Es necesario, es simplemente fácil de entender esto. Aquellos que no viven bajo la ley es porque han cumplido la ley. Aquellos que no viven bajo la ley es porque cumplen la ley. Simple. Entonces ya no vivo bajo la ley porque la gracia de Cristo he cumplido. La gracia de Cristo me hizo cumplir todo lo que antes no podía cumplir. Lo que antes me era carga, ahora a través de Cristo he cumplido esa carga, la puedo llevar. He cumplido con la ley. Esto es lo que quiere dejar dicho. Entonces, aquellos que están en el Espíritu no necesitan vivir bajo la ley. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Dónde voy a abolir? ¿Dónde voy a abolir la ley? Acabamos de hablar. En mi carne. Si ya yo he sujetado mi carne, si como Pablo bien lo decía, ya yo no vivo como quiero, no hago lo que quiero, sino que hago lo que me es en contra. Hago lo contrario a mí. Hago lo contrario a mí. ¿Por qué? Porque cumplo los mandamientos. Porque tomo y me pongo un bozal para no hablar lo que quiero, sino que hablo lo que se me ha sido entregado a través de Cristo. En otras palabras, yo en mi carne la sujeto para no vivir bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. No es menester que la ley no esté. La ley está. Una vez yo le des desenfreno a mi carne, vuelvo a transgredir y estar bajo la ley. Entonces la ley no ha dejado de ser. La ley está. La ley está. Ahora, yo no vivo bajo la ley, porque he sujetado y he puesto a servidumbre mi cuerpo, mi carne, para sujetar el pecado y hacer morir el pecado en mi carne, para vivir en el Espíritu y no estar bajo la ley, sino estar bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que están bajo la gracia de Cristo no viven bajo la ley, porque han matado la ley en la carne, han cumplido la ley en la carne. En otras palabras, y aquellos que han cumplido la ley en la carne es porque han sujetado la ley. La han sujetado. ¿Por qué la han sujetado? Porque le han dado cumplimiento a las ordenanzas y a los mandamientos de Dios. Colosenses 2:14 al 16. ¿Cuál es la acta? Anulando el acta de los decretos. Nadie os juzguéis en cuestión de comidas y bebidas o días de fiestas. Uno de los versículos que muchos de nosotros, tratamos también de inmiscuir bajo las ordenanzas del Señor. Nosotros nos damos cuenta que en muchos libros del Antiguo Testamento Dios habla de sus fiestas que son solemnes, de sus fiestas que haréis perpetuamente. Entonces hoy tomamos un versículo para contradecir lo que Dios dice. Jesús mismo dijo: hagan esto en memoria de mí. Es de nosotros quitar
los mandamientos, tratar de no obedecer a los mandamientos del Señor. Nosotros tenemos que entender de cómo comprender y cómo analizar las Sagradas Escrituras. Pero, ¿cuáles son los versículos que dan confirman, o más bien confirman lo que acabamos de explicar? Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Por la fe, invalidamos la ley. Dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué acabamos de decir? Sino que confirmamos la ley. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? No, es que la ley no puede ser invalidada. La ley no puede ser invalidada. Lo que Dios estableció no puede ser invalidado. Ahora, ¿cómo nosotros confirmamos la ley? Cumpliéndola. Lo que Cristo hizo. Lo que Cristo vino a enseñarnos. Que podemos cumplir la ley en la carne. Que podemos vencer el pecado en la carne. Que podemos vencer las cosas de este mundo en la carne. Y cuando te digo en la carne, te digo en el cuerpo, en este cuerpo que no es contrario, en este cuerpo que se rebela contra todo lo que se llama Dios. Podemos sujetarlo, podemos tener dominio propio sobre él. A esto se refiere. Entonces nosotros debemos de entender estos versículos claramente para que no haya una contradicción, porque entonces estaríamos diciendo que las Sagradas Escrituras se tendrían un choque, o más bien se contradijeran entre sí. Romanos 6:15. Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que vuelve, dice Pablo, en ninguna manera. Entonces nosotros debemos de entender de que la ley bajo la gracia y bajo la ley, a lo que se explica, es el estado en que la persona está cuando transgrede la ley. Usted va a estar bajo la ley porque pecó. Entonces la ley se hizo para el pecado. Lo que confirma el pecado es la ley. Si usted transgrede el pecado, usted está bajo la ley porque ha pecado. Ahora, si usted no ha pecado, usted está bajo la gracia porque no hay transgresión en usted. Es fácil de entender. Es muy fácil de entender que si usted no ha transgredido ninguna ley, usted no está en pecado, está bajo la gracia de Cristo, porque ha cumplido la ley. Primera de Juan 2:3-4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Qué haríamos con este versículo? El que dice que conoce a Dios, el que dice que conoce al Señor y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso. Primera de Juan 5:3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta es la ley de Dios, que guardemos los mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No nos causan daño sus mandamientos. Ahora, ¿qué si no hace daño? Transgredir la ley. ¿Qué si no hace daño? Cometer pecado. ¿Qué si no hace daño? Caer en desgracia, en la desgracia del pecado, que nos enferma, que nos hace daño, que nos mata, que nos separa de Dios, que nos hace vivir en tiniebla. Eso sí nos saca de la gracia. Eso sí nos saca y nos hace vivir bajo la ley. Entonces, ¿qué dice Primera de Juan 5:3? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea, usted no puede cumplir el primer mandamiento, que dice amar a Dios sobre todas las cosas, si no lee este versículo. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vuelve y lo repite, Primera de Juan, es el mismo versículo, Primera de Juan 5:3, que ese es el amor de Dios. O sea, ¿cómo usted ama a Dios sobre todas las cosas cumpliendo el primer mandamiento si no guardan los mandamientos? O sea, que hay una condición cuando Jesús dijo, el que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Entonces Juan 5:3 está diciendo que el que ama a Dios es porque guarda los mandamientos. O sea,
que el primer mandamiento que Jesús, o más bien que Jesús o muchos de nosotros queremos encerrarnos en lo que Jesús dijo acerca del mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, tiene una condición en 1 de Juan 5:3, que el amor a Dios es guardar los mandamientos. O sea que el amar a Dios es guardar los mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos, tú no tienes el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que está diciendo 1 de Juan 5:3. O sea, tienes una cláusula allí que no puedes romper para poder amar a Dios. Para amar a Dios hay que cumplir los mandamientos. Hay que obedecer a esos mandamientos. Entonces, Apocalipsis 14:12, y estamos culminando. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Dios mío, Padre, aquí está la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, de que nada te sirve si tú no guardas los mandamientos, de nada te sirve si tú no tienes fe en el Hijo de Dios. Tienes que complementarte en guardar los mandamientos y la fe del Hijo de Dios. Estamos concluyendo y estamos afirmando todo lo que hemos hablado anteriormente. Porque cualquiera, dice Santiago 2:10-12, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende a un punto, se le hace culpable de todo. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. ¿Qué quiere dejar dicho este versículo? Que si usted no guarda los mandamientos de Dios, si usted, por uno pequeñito que sea, usted lo transgrede, lamentablemente usted está en pecado y usted no guarda los mandamientos del Señor, sino que se hace culpable de todos. Entonces, amando a Dios, guardando los mandamientos y teniendo una fe en Cristo, nosotros podemos alcanzar esa salvación que nosotros andamos buscando, ese amparo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué confirma 1 de Juan 5:3 y qué confirma el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Hay dos cláusulas que te van a decir verdaderamente qué es amar a Dios. 1 de Juan 5:3, que te dice el amor a Dios es guardar los mandamientos. Y Juan 14:15, que dice si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el amor a Dios, confirmando, es guardar los mandamientos. Entonces, en la ley se muestra el pecado. La gracia salva del castigo de ese pecado que cometió esa persona. Eso pasa cuando una persona comete pecado, está bajo la ley. Pero cuando esa persona llega a la gracia, lo que hace la gracia es que Cristo lo saca, lo redime del pecado, lo saca de la ley, de vivir bajo la ley, y es aquí que vive bajo la gracia porque ha cumplido a través de Cristo la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es la ley para nosotros que nos hace cumplir. No sé si usted me entendió. Pero la obediencia a nosotros amar a Dios nos hace cumplir los mandamientos. Así que yo espero que tú hayas entendido este tema. Yo espero que no malinterpretes este tema. Y yo espero que tú puedas entender que si Cristo hubiese eliminado la ley, no tendríamos la necesidad de predicar. Y eso viene cuando Él venga ahora y escriba esa ley en nuestros corazones, que no haya necesidad de yo predicarte, de yo decirte la palabra del Señor, porque estará dentro de ti. Así que la ley todavía está. Muchos viven bajo la ley, muchos están en pecado, muchos están en transgresión de ella. Pero a través de nosotros que hemos cumplido la ley, a través de la gracia de Cristo, podemos hacer que esa persona vuelva al redil y viva bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.
Dios le guarde. Espero que la paz del Señor les guíe. Espero que Cristo se haga visible en su corazón y en su alma para que usted pueda obtener esa salvación tan linda. Dios le bendiga y nos vemos en otro video. No olvide suscribirse a este canal, no olvide compartir este video y de ser lumbrera para otros. Dios le bendiga.